Bienvenidos a una sesión más de DevLife. Hoy tenemos como invitado a Emma Hernández. Es un gran amigo mío, un crack también con todo el tema de tecnología. Está en todo el espacio, ¿verdad?, de Machine Learning, AI. Trabajó para Apple, estudió de hecho ingeniería eléctrica. Nada, quiero que le den la bienvenida, Emma. Muchas gracias por estar acá. Creo que para darle un poco de introducción a la audiencia sobre vos, me gustaría que nos comentes un poco de los inicios, ¿verdad? Yo sé que no estudiaste, ¿verdad?, todo este tema de AI al inicio, pero sí, contame un poco sobre eso. Claro, hola Tony, muy feliz de estar por acá. Bueno, como vos mencionás, yo empecé estudiando ingeniería eléctrica. En realidad, esto empezó mucho más atrás. Recuerdo que de niño yo quería ser astronauta y una vez tuve la oportunidad de conocer a Franklin Chan. Le pregunté qué me recomendaba estudiar para ser astronauta y me recomendó ingeniería eléctrica o física pura, y física pura también. Entonces entré a la ingeniería eléctrica, me gustó porque era un tema muy amplio, se veían temas desde electricidad, de electrónica, telecomunicaciones y un poquito de programación. Okay. También metí física el segundo año, estuve como 3, 4 años así llevando las dos carreras. Me di cuenta que no era escalable, que a veces tenía que pensar como físico y a veces tenía que pensar como ingeniero, y eran dos mentalidades muy diferentes. Entonces decidí quedarme solo con ingeniería eléctrica, que era la que llevaba más adelante, y pues nada, feliz. Ok, o sea, ¿sentís que eso fue entonces como lo que a vos te abrió como la cabeza para empezar a pensar en todo este tema de incluso como proyectos? Porque bueno, para que también tenga un poco de contexto, Emma tiene también su propia startup llamada Skillful. Es sobre todo el tema de, ¿verdad?, de AI y blockchain combinadas, entonces más adelante lo vamos a hablar. Pero entonces me parece curioso, ¿verdad?, todo este tema de Franklin Chan, qué cool, qué bueno que hayas podido vivir eso, digamos. Pero ¿sentís que el tema entonces de esa ingeniería te abrió como la mente a desarrollar cosas o crear productos o cómo lo sentís? Claro, pues recuerdo que cuando yo estaba por escoger carrera también, yo decía que ingeniería eléctrica me gustaba porque yo decía que yo iba a crear un Ironman. Me gustaba la idea de poder, como te digo, saber un poquito de todo, de entender bien cómo funciona la electricidad, de entender cómo funcionan los diferentes dispositivos electrónicos, las señales de telecomunicación. Y yo personalmente pues siempre he sido muy apasionado de aprender muchas cosas, Okay. y de ver cómo esas muchas cosas se pueden combinar para crear algo único. Okay. Entonces por ahí diría que ingeniería eléctrica fue una carrera perfecta para mi personalidad y para mi mindset, porque me enseñó un poquito de muchos temas muy amplios. Ok. Sí, de hecho, a mí con software a veces me pasa que hasta cierto punto no sé mucho de hardware, me explico, o sea, solo sé la parte de software, entonces ya toda la parte como eléctrica y de conexión y todo, pues no le entiendo mucho, pero siento que de hecho antes de que el software existiera, ese era como el main, como el aspecto principal de los emprendedores, ¿no? Como el construir productos eléctricos, ¿verdad? O que automatizaran cosas, pero de una forma más física y no tanto como el software, ¿verdad? Que no es tangible hasta cierto punto. Sí, 100%. El hardware fue muy fuerte. De hecho, bueno, yo también me percaté cuando, como te digo, me gustó mucho poder aprender un poquito de todo, pero también me di cuenta que no sabía mucho de algo en específico. Y ahí fue donde me di cuenta. De hecho, ingeniería eléctrica tiene 3 énfasis en la Universidad de Costa Rica. Uno es sistemas de potencia, que es más temas de electricidad; otro que es electrónica, donde se ve más el tema de hardware, como vos decís; y el tercer énfasis es computadoras y redes, que es más de desarrollo de software y programación. Yo estaba por salir del de electrónica, sentí que no sabía mucho, la verdad, y que no estaba preparado para salir al mundo laboral, y ahí decidí hacer el cambio hacia software development, que por suerte fue el área de la cual me enamoré, y siento que he podido profundizar muchísimo más en esa área, y me permite pues crear cosas intangibles, pasar de una idea al mundo material a través de la programación. Para mí es una forma de arte hermosa. Claro. De hecho, a mí con el tema, vamos a ver, cuando yo pienso en una idea y quiero hacerla realidad, o sea, básicamente quiero emprender o crear un producto, se me hace mucho más fácil el tema de software, me explico, porque abro la laptop, ¿verdad? Pum, 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 y ya tengo algo que funciona, que yo creé. Creo que con el tema del hardware es un tema más como de incluso no sé si hay soldadura o así, o conexiones, o sea, lo hace un poco más complicado.
por ese factor, ¿no? ¿Vos lo llegaste a percibir así, sabiendo esa parte de los dos mundos que venías? Sí, 100%. Es mucho más lento el hardware que ocupas, los dispositivos adecuados, que tienes que ensamblarlos, que soldar. Y sí, personalmente, como te digo, yo sentí mucha más pasión cuando conocí el desarrollo de software, que es como mucho más rápido. Tal vez vos tenés todo lo que necesitas al alcance de tus manos. Si no sabes algo, pues está internet, lo puedes aprender en cuestión de minutos. Y en el hardware sí es como un proceso más tradicional, un poco más lento, necesitas hacer mucho testing, a veces necesitas hasta equipo muy específico. Claro. Y siento que tal vez por eso es como más lento el desarrollo en esa área. Claro. Ahora, pues solo para entender también, ¿vos nunca llegaste a trabajar en el tema de la ingeniería eléctrica o tuviste alguna experiencia laboral y sentiste que no te gustó y luego transicionaste? ¿O antes de que llegara a eso vos te diste cuenta como no, definitivamente ni siquiera voy a darle chance de verlo de forma práctica, me voy a pasar de una? Pues más o menos, acá en Costa Rica pasa mucho que Intel va directamente a reclutar estudiantes de ingeniería eléctrica. Okay. Entonces se les abren las puertas desde antes de terminar la carrera y todo un programa de internship. Y pues yo empecé por ahí, era un puesto tal vez medio híbrido, tenía que ver bastante con hardware, pero también con software, toda la parte de testing pues era automatizado y con software. Y ahí tuve la oportunidad de darme cuenta que no quería ser mi jefe, o sea, veía a mi jefe en ese momento y no me gustaba lo que él hacía, veía al jefe de mi jefe y tampoco me gustaba lo que él hacía, y pues ahí fue donde me di cuenta que efectivamente yo no quería seguir ese camino. Y para mí recuerdo que fue un golpe fuerte, porque yo siempre he sido muy apasionado por aprender y por las cosas que hago, y pues en ese momento me sentí un poco frustrado de que había estudiado un montón, llevaba ya prácticamente toda la carrera en los hombros, y me dio algo de estrés o ansiedad sentir que todo ese esfuerzo pues iba a manifestarse en ese tipo de trabajos. Claro. Y entonces por ahí pues recuerdo que decidí hacer una lista, de hecho, de tecnologías que podía transicionar aprovechando el background que tenía, y en ese momento la lista terminó con dos opciones que fueron blockchain, de hecho, e inteligencia artificial. En su momento decidí inteligencia artificial y por ahí empezó todo el camino en machine learning. Ok, pero ¿hace cuánto fue eso? Porque, bueno, sabemos que blockchain, o sea, no es, o sea, es relativamente nuevo, pero tal vez no tan nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿hace cuánto fue que te pusiste como esa decisión? ¿Cuánto tiempo pasó antes de ya darte cuenta y de decir, voy a hacer un cambio de carrera? Porque creo que para la mayoría de personas en la sociedad se casan mucho con lo que eligieron de carrera. O sea, claro, se llegan a cuestionar 20 años después y hasta cierto punto yo siempre he sido creyente como de que el humano es tan inteligente o tiene una capacidad tan grande que yo ni siquiera me definiría como una cosa, como ni siquiera yo me defino como developer, me explico, porque sé que hay mucho más allá de eso. ¿Cómo fue para vos romper ese paradigma también de no me voy a encasillar en eso solo porque lo elegí? Y eso que mencionas es esencial, de hecho, para tener éxito hay que ser capaz de ponerse diferentes sombreros y lo que la situación amerite. Bueno, para mí fue que me faltaba como un año para terminar ingeniería eléctrica, tuve la oportunidad de empezar ese internship en Intel y a partir de ahí pues trabajé como te digo en un año aproximadamente, que me sirvió para darme cuenta que efectivamente quería transicionar. Esto fue exactamente en el 2017, entonces blockchain todavía seguía siendo un tema tal vez no tan conocido, pero sí estaba un poco más estable, pero definitivamente en ese momento también inclusive la ola del machine learning y la inteligencia artificial todavía no había explotado como al día de hoy. Entonces, eso también me ayudó a tener muy buen timing y tal vez empezar a surfear esa ola antes de que fuera tan grande como lo es al día de hoy. Claro. De hecho, yo creo que yo escuché blockchain parecido a esas fechas y fue por un profesor de base de datos que me dijo, o sea, que nos mencionó el tema de Bitcoin. Ni siquiera habló de blockchain en específico, creo que fue, ¿verdad?, más que todo Bitcoin. Y me alegra que él haya tocado el tema, porque esa fue la primera vez que lo valoré, o sea, como que supe qué era, pero lo que tal vez no me gustó de lo que me dijo el profe fue como que, o sea, se veía muy bueno, pero que había que tener cuidado porque tal vez por el tema ¿verdad?, de drogas y todo, se iba a ser como una forma de intercambiar dinero por abajo. Entonces creo que eso también pues me quitó el hype de seguir aprendiendo de eso. ¿Vos cómo fue tu primera interacción con el tema de blockchain? ¿Cómo te diste cuenta de eso? De hecho, que yo recuerdo que intenté hacer una compra de Bitcoin por ahí del 2017, cuando me estaba empezando a interesar por la tecnología blockchain,
Y no lo logré, lo intenté como durante una semana, recuerdo que el back me denegaba todas las transacciones, nunca pude comprar. Todavía al día de hoy pienso que tendría mucho más patrimonio si hubiera podido hacer esas compras en su momento. Claro. Pero todo bien, sí, sí se consideraba más tabú antes. Claro. Y conforme fui profundizando en la tecnología, ahora sí entiendo con completa certeza que en realidad es una tecnología como cualquier otra, se le puede dar aplicaciones pues buenas, entre comillas, o aplicaciones malas, como cualquier cosa que la humanidad Claro. llega a tocar. Creo que algo muy bueno y tocando esa línea, ¿verdad? De que vos tuviste que hacer una transición y creo que a muchas personas tal vez se pueden sentir como vinculados a ese sentimiento de hey, tal vez a mí no me gusta lo que hago y quiero transicionar a otra cosa, principalmente creo que al tema de tecnología, que es como lo que ahorita está con más fuerza. ¿Cómo te preparaste para transicionar a programación? Sé que ya, por lo que me decís, en ingeniería eléctrica pues se toca un poco de ambas, pero definitivamente el expertise que tenés para poder ser software developer, pero para poder construir productos, va más allá de solo, ¿verdad? Como saber las bases. Claro, 100%. Yo creo que todos los que vivimos en esta época contemporánea somos muy afortunados porque todo el conocimiento está ahí. Si vos ves, internet está llena de información y pues es cuestión de decidir lo que uno quiere aprender y tomar la decisión de pagar el precio, invertir la energía necesaria y el tiempo necesario para adquirir esos conocimientos. Pero definitivamente pues todo está al alcance de nuestras manos a unos cuantos clics de distancia. Ok. Algo curioso con Emma es que nosotros trabajamos en la misma empresa sin darnos cuenta. O sea, nos conocimos ya después y atamos cabos, ¿verdad? Entonces, esa fue tu primera experiencia, me imagino que con software ya, o bueno, con el tema de AI, ¿verdad? ¿Esa fue la primera empresa o no? No necesariamente. Tuve una experiencia previa a esa, pero sí era como, diría que una liga diferente. Donde coincidimos era todo mucho más serio y fue como el siguiente reto en mi carrera. Ok, ¿y no te costó, sabiendo que no venías de, ¿verdad? Todo el tema de programación per se, sino que venías de una línea, ¿verdad? Un poquito como prima o algo así, como conseguir trabajo en todo este ambiente de software, de AI, de blockchain? Pues la verdad es que sí. Recuerdo que, de hecho, bueno, yo compré varios cursos en Udemy. Diría que una característica mía es que cuando me intereso por algo, me obsesiono con esa cosa y siento que necesito aprender todo lo que pueda aprender de ese tema en particular. Y pues yo estaba en ese momento tratando de salir de Intel, no tenía muy claro qué quería hacer, como te digo, sabía que quería o Machine Learning o Blockchain, compré varios cursos en línea y empecé a aplicar a trabajos. Recuerdo que la primera entrevista que tuve era para un puesto como de 5 años de experiencia como Data Scientist y yo nunca había ejercido en ese rol. Traté de terminar el curso antes de la entrevista, me tocó ver el contenido en 2X y demás. Como te podrás imaginar, no aprendí nada, llegué a la entrevista y pues me fue bastante mal, diría. Pero a partir de ahí siguieron saliendo opciones de entrevistas, ya un poco como con más confianza, con más tiempo de terminar el contenido del curso. Ahí se fueron dando las oportunidades y la verdad recuerdo que como a la siguiente entrevista ya era un puesto más apropiado, más junior para mí en ese momento. Y al día de hoy lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer puesto que me abrió las puertas en este career path paralelo de Data Science, Machine Learning. Ok, creo que para la audiencia sería bueno introducir un poco ese concepto, ¿verdad? De Data Science, porque también a veces se escucha el de Data Analyst y como que hay mucha gente que dice, bueno, es lo mismo, pero para vos, ¿cómo diferenciarías ambas? Claro, eso es una muy buena pregunta y te digo, cada empresa traza una línea diferente. Entonces, no creo que haya una definición como tal. Desde mi perspectiva, el Data Analyst está como más en contacto con el business como tal y entiende más qué factores pueden llevar a generar revenue o a generar pérdidas. Tienen un conocimiento como habilidades un poco más relacionadas con la parte financiera y de negocios. En Data Science son habilidades más de programación, más de estadística, más de entender correlaciones, patrones estadísticos y demás. Ok, pero hasta cierto punto vos puedes llegar a jugar un rol de ambos o incluso interactuar como Data Science con un equipo de Data Analysts o incluso, sí, eso, digamos, por ejemplo, ¿cómo se correlacionan entre los dos a la hora de trabajar juntos en un proyecto? 100%, 100%. Diría que un Data Scientist puede hacer ambos si se apasiona por entender el negocio. Generalmente en las empresas que están los dos roles, lo que pasa es que el Data Scientist se encarga de hacer los análisis complejos,
pero qué sé yo, si tiene alguna pregunta para entender los datos mejor, de, ok, ¿cuáles son las líneas de producción que nos están dando la materia prima en este momento, o lo que sea? Eso se discute con el Data Analyst, que entiende un poco más del negocio como tal. Okay. Entonces el Data Analyst le ayuda y soporta el proceso del Data Scientist de extraer información de los datos, al ayudarle a orientarse un poco de cómo funciona el negocio. Ok. Ahora, imagino que ya ganando un poco más de experiencia en este último trabajo en el que coincidimos, creo que tu siguiente pivote es a todo el tema de Apple, ¿o hay algo antes de eso? No, correcto. De hecho, bueno, en esta empresa que coincidimos, yo me consolidé, estuve alrededor de 2 años ahí. Fue mi primera experiencia en un puesto como más senior. De hecho, tuve a cargo desarrollar un modelo de pricing y el modelo resultó muy bueno, la verdad. Le generamos como $2 millones en los primeros 3 meses que estuvo en producción. Bueno. A la empresa, al cliente, y eso de verdad, bueno, fue uno de los primeros milestones importantes en mi carrera, porque a partir de ahí me coticé mucho más, inclusive dentro de esa empresa. Se me ofrecieron puestos de más de liderazgo, de hacer coaching o de ayudar a que se desarrollaran otros ingenieros en ese career path. Entonces ahí transicioné ya no solo a estar con un cliente en específico, sino como a crear toda la práctica alrededor de Machine Learning y Data Scientist en esa empresa. Okay. Y por ahí vinieron ya, también bueno, vino mucha más confianza para mí, me sentía que ya estaba preparado para un reto mayor, y por ahí fueron apareciendo estas oportunidades que vos mencionabas, de Apple, Meta, que también estuve en el proceso. Ok, ¿sentís que entonces eso fue como una caricia al ego, decir, bueno, tal vez lo que hago pues me da más confianza saber que se puede ver un resultado tangible en el mercado? Me explico, porque a veces uno que desarrolla cosas puede llegar a pasar 1 año, 2 años desarrollando algo que no va al mercado todavía, me explico, dependiendo mucho del negocio, y verdad, yo soy fiel creyente que es mejor probarlo antes para ir agarrando experiencia del mercado, pero ¿sentís que esa experiencia te dio un poco más de claridad el potencial que tenía lo que estabas haciendo? Claro, y me encanta que lo menciones, porque eso es algo súper importante. Tener la capacidad de lanzar los productos directamente al cliente o al consumidor y tener feedback temprano es lo que te ayuda, y ahí es donde está el valor de verdad de las soluciones que vos estás haciendo. Vos como Machine Learning puedes tener, no sé, el mejor modelo o el modelo más preciso y demás, que si no está haciendo predicciones para un consumidor o no lo tenés en producción, pues no estás extrayendo ningún valor de él. Entonces sí, definitivamente muy agradecido de que tuve la oportunidad de trabajar con un cliente que tenía un mindset similar y nos permitió pues producto que teníamos listo, producto que se lanzaba al mercado, y a partir de ahí pues iterábamos, obviamente habían cosas que mejorar y demás, pero eso de tener feedback temprano y de poder medir en forma tangible cuáles son los resultados que está obteniendo tu producto es fundamental. Ok, ahora, creo que también, o sea, para la audiencia tal vez no van a entender muy bien cuál es el rol, o sea, el rol lo pueden entender, pero ya irse a los detalles no lo pueden llegar a entender. Ven el resultado, ¿verdad? Que es, hizo algo que le generó 2 millones al negocio y pues súper bien. Pero ¿cómo fue ese tema? Obviamente si hay un tema como, ¿verdad?, de privacidad, no te tenés que ir tan a fondo, pero ¿qué fue lo que hilaste para poder llegar con todo ese tema del pricing para que ese resultado fuera tangible? Claro. Pues como todo problema de software inicia con tratar de solucionar un problema. Entonces lo primero es identificar el problema. En este caso, el problema era que la empresa operaba en distintos estados de los Estados Unidos y que en algunos estados el margen de ganancia no era tan alto como en otros. Okay. Entonces, por ahí empezó, se identificó el problema, se plantean hipótesis de, ok, ¿qué puede estar causando ese problema? En este caso en concreto, pues eran políticas de taxes, que cada estado tiene diferentes taxes, cada estado tiene diferentes políticas de insurance. Entonces, esa fue la hipótesis que se planteó. A partir de ahí viene el proceso de data discovery, ok, ¿cómo soportas o respaldas esta hipótesis con datos? Entonces ahí es donde entra el data scientist, hace todo el proceso de examinar los datos, sacar patrones. Por ejemplo, se encontraron estadísticas que habían estados donde el margen de ganancia era de 22%, pero había estados donde más bien se generaban pérdidas, que el precio que lo estaban vendiendo tal vez no era suficiente para los taxes de ese estado o ese county en particular. Entonces, a partir de ahí, ya cuando tenés la hipótesis más el respaldo de los datos, pues puedes plantear una solución.
Entonces, Ok. en este caso, pues se planteó, ok, utilicemos un modelo que ajuste los precios en tiempo real y de forma dinámica, dependiendo de las características del estado y y de otros atributos de la orden. Por ejemplo, el precio cambiaba si estaba en medio de una tormenta en el invierno más fuerte o si era un día de verano donde más gente pues hay más oferta y más demanda. Ok. Entonces, por ahí va la solución. Ahora, cuando vos tenés que resolver ese tipo de problemas, ¿a vos te toca hacerte los planteamientos de qué puede ser? O más bien el dueño de negocio, no necesariamente el dueño de negocio, pero los operativos te dicen, creemos que puede ser esto, acá está la data, vos decime si eso no es. O vos tenés que hacer las premisas también. Pueden pasar ambas cosas, depende de la libertad que te dé el cliente o la empresa en la que estás trabajando. A mí particularmente, de nuevo, tuve mucha suerte porque el team de Data Science trabajaba como una startup dentro de la empresa. Entonces nosotros mismos teníamos libertad de atacar cualquier problema que consideráramos valioso de atacar. Y por ahí, de hecho, mi jefe en su momento, mi mentor, que todavía el día de hoy lo recuerdo con demasiado cariño, llamaba a ese puesto Full Stack Machine Learning Engineer, porque hacíamos de todo, desde plantear el problema hasta llevar la solución al frente del cliente. Yeah. En empresas tal vez más corporativas o que son más rígidas, tal vez no haya esa flexibilidad, tal vez tenga que pasar por 3 o 4 diferentes unidades de negocio para tener el producto ya lanzado. Claro. Entonces también depende mucho. Ok. Bueno, y aprovechando eso que mencionás, a vos te va a tocar esa realidad hasta cierto punto, poco después, ¿no? Cuando querés entrar a Apple, pues ya es un tema, me imagino yo, porque no lo conozco, más, ¿verdad? Al ser más grande, tal vez las decisiones tienen que pasar por más cabezas antes de realmente poder tomar una decisión. ¿Eso fue así? O sea, ¿te diste cuenta de que esa era la realidad y que vos literalmente en la experiencia anterior estuviste en una startup y ahora estuviste en ¿verdad? Como en una empresa mucho más... Sí, 100%, 100%. De hecho, bueno, para mí llegar a Apple en su momento recuerdo que era un motivo de orgullo, ¿verdad? Y de mucha satisfacción de que mi career path seguía creciendo, pero al llegar, al estar ahí un tiempo y darme cuenta cómo eran las cosas desde adentro, me di cuenta que sí perdía mucha flexibilidad, era tal vez mucho más rígido el proceso, no habían tantas libertades, tal vez si había un modelo que ya estaba funcionando, no daban tanto margen para experimentar con infraestructuras o tecnologías o arquitecturas mucho más complejas o más locas, sino que más bien es como ir pasito a pasito y si es como otro mindset definitivamente. Claro. Ahora, ¿sentís que perdiste hasta cierto punto creatividad cuando llegaste ahí? 100%. De hecho, si vos ves mi career path, yo estuve alrededor de un año en Apple, porque yo personalmente, por mi forma de ser y por la forma en la que me gusta absorber conocimiento, creo que yo no calzo muy bien en un mundo corporativo tan rígido. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque yo siempre me mantuve alejado a eso por ese factor. Porque yo decía, es que siento que cuando llego ahí a uno ya no, vamos a ver, lo llevan como a clavar no quiero decir que uno sea un número más, pero uno es una pequeña parte de ese puzzle y tiene que saber hacer muy bien lo que está haciendo. Y al menos para mí, que obviamente lo que yo quería hacer era emprender, no me hacía sentido hacer eso, porque más bien yo puedo aprender otras cosas que me ayudaran a complementar el conocimiento para eventualmente poder montar mi propio negocio. En tu caso, ¿vos siempre te sentiste o te viste como un emprendedor para tener que tomar eso? ¿O luego te diste más bien cuenta de que por tu personalidad te serviría ser emprendedor? Yo siempre me he considerado un emprendedor, definitivamente. De hecho, hay otro concepto similar que es intrapreneur, que son como emprendedores dentro de las empresas. Siempre, bueno, en su momento me veía más como ese perfil de proponer ideas locas, de traer nuevas tecnologías, adoptar nuevos procesos. Definitivamente en Apple no había como tanta libertad para eso, pero recuerdo que también pues había un montón de cosas buenas, ¿verdad? Como mejorar muchísimo más las prácticas de programación, entender cuáles son los mejores estándares, siempre tener como target la máxima calidad posible. Entonces, en su momento, la forma en la que yo lo vi fue como una oportunidad para trabajar tal vez áreas que no había desarrollado hasta el momento, porque tal vez sí tenía muy fuerte la creatividad y ese tipo de habilidades que manejan los emprendedores, pero no
las habilidades tal vez más rígidas que también son necesarias definitivamente. Entonces ese tiempo en Apple lo recuerdo como un tiempo que fue para trabajar mis debilidades más que todo. Qué buena forma de verlo. Ahora, creo que uno siempre tiene como muy lejos esa idea de aplicar, ¿verdad? Facebook, Apple, Google, principalmente, ¿verdad? Por venir de Latinoamérica, ¿verdad? Que sabemos que tal vez esos puestos no son tan fáciles de conseguir como, ¿verdad? En otros países. ¿Cómo fue ese momento para vos para aplicar a Apple? O sea, ¿tenías fe de que iba a pasar? ¿Fue más como voy a ver qué pasa? ¿Cómo fue todo ese tema antes, previo a entrar? Claro, claro, claro. Entiendo tu punto. Ahora yo tengo una perspectiva muy diferente, pero creo que en el mundo en el que vivimos hay mucha demanda de profesionales buenos. No importa dónde estén, lo que importa es lo que saben hacer o lo que pueden llegar a hacer. En mi caso, como te digo, yo tuve la suerte de empezar desde el 2017 en el mundo de Machine Learning, Data Science, y pues al día de hoy o al momento en el que Apple tocó mi puerta, ya yo me sentía muy cómodo con los skills que había desarrollado, las tecnologías que dominaba. Y pues, si te soy sincero, yo ni siquiera estaba buscando aplicar a estas empresas, sino que ellos me contactaron directamente por LinkedIn, que eso ahí sí puedo soltar un golden nugget, traten de tener un buen perfil de LinkedIn, la verdad, son increíbles las oportunidades que pueden llegar por ahí. Ni siquiera es que hay que estar muy activo o haciendo mucha bulla, con solo tenerlo bien documentado, las habilidades que manejas y demás. En mi caso, a mí me contactó primero Meta y era un proceso mucho más largo. De hecho, fueron como 9 meses de entrevistas. Yo estaba en el proceso de Meta, yo quería irme para Facebook porque era un rol muy interesante. De hecho, era para un producto que ya lanzaron, que es Llama, que es el LLM que tiene Meta en este momento. Y pues yo estuve en el proceso de Facebook, se me presentó la oportunidad de Apple también y yo la tomé como para practicar. Según yo, en mi mente fue como, bueno, voy a tomar la de Apple para practicar y así me preparo mejor para la de Facebook. Curiosamente, pues en Apple, tal vez por abordarla desde una perspectiva de más desapego y demás, terminé recibiendo una oferta. En Facebook al final no, pero bueno, en su momento también fue una gran experiencia y un gran win para mí. Claro, ok. Ahora, creo que hasta cierto punto podemos llegar a introducir, ¿verdad? El proyecto que manejas ahorita, ¿verdad? Que es Skillful, porque literalmente es un poco previo a eso. Yo sé que ahorita también tenés un tema de experiencia con el tema del proyecto que trabajas como side hustle, o bueno, los dos hasta cierto punto son side hustles, ¿verdad? Pero, ¿cómo nace Skillful? Excelente pregunta, me encanta. Skillful nace de que yo me di cuenta de que conforme van saliendo estas tecnologías en inteligencia artificial y demás, yo me estaba beneficiando muchísimo de implementarlas. Noté que mi productividad era como 3 veces más, pero a la vez siempre estaba como ese miedo o esa incertidumbre de qué está pasando por detrás. Yo estoy ayudando a crear un mejor modelo porque tal vez al inicio me di cuenta que yo interactuaba con ChatGPT, por ejemplo. Las respuestas que obtenían eran relativamente buenas, pero no exactamente lo que yo estaba buscando. Conforme yo interactuaba más y más y más con este producto, con ChatGPT, las respuestas se volvían mejores y por ahí me surgió la duda, ok, yo también estoy retroalimentando el modelo. Esto hasta cierto punto es un arte, el arte de preguntar o el arte de señalarle al modelo qué outputs activar o qué layers activar para darme la respuesta que yo quiero. El valor que yo estoy generando acá es mucho y esta corporación gigantesca probablemente está agarrando esta información para mejorar sus modelos y en algún momento yo puedo verme afectado por este proceso porque puedo estar, entre comillas, entrenando a mi reemplazo y entrenando el reemplazo de mucha gente más en el mundo. Entonces Skillful nació al identificar esa necesidad de ok, yo quiero seguir usando todos los productos de AI que existan, yo quiero seguirme beneficiando de esta tecnología y quiero que la gente pueda usarla sin miedo a que están recibiendo valor, pero en el fondo están creando un gran riesgo, una amenaza para ellos. Entonces por ahí nació Skillful. Porque en Skillful hasta cierto punto ese modelo que vos entrenás es tuyo hasta cierto punto, ¿no? Es tuyo. Vos lo puedes comercializar y más bien vos ser la propiedad intelectual, ¿verdad? De ese producto y poder comercializarlo y no que, ¿verdad? Tal vez
una entidad mucho más grande, con mucho más poder, tome en ventaja todo lo que hiciste, ¿verdad? Y ponértelo en tu contra hasta cierto punto. Claro, claro, Skillful nace para eso, para proteger y empoderar a los usuarios, que usen las herramientas, que las adapten a las necesidades que ellos tienen, que las impregnen con su arte o con su conocimiento único, pero que siempre estén en control de estos activos, porque al final eso es un asset. Entonces, por eso es que Skillful introduce la tecnología de blockchain para garantizar el ownership completo de estos activos. Ok. Ahora, con todo el tema del uso de ChatGPT, ¿verdad? Y todas estas plataformas, ¿verdad? De inteligencia artificial por medio de chat, sale un concepto muy interesante que es el de prompters. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿sentís que es un skill importante de adquirir? ¿Solo se puede adquirir si sé algo, si soy parte de tecnología, o más bien sentís que es una habilidad como el inglés, digamos, al menos en el mundo de Latinoamérica, que, o sea, lo tenés que saber sí o sí como para mejorarlo? ¿Cómo es el tema de prompting? Diría que es una habilidad que todos deberíamos desarrollar. De hecho, se dice que el lenguaje de programación que más rápido crece en el mundo es el lenguaje natural, o sea, hablar. Porque estamos llegando a un punto donde vos podés programar a través de palabras o a través de simplemente instrucciones en lenguaje natural. Entonces, esto es el arte del prompting. Es el crear un prompt que efectivamente lleva al modelo a generar lo que vos querés que genere. Creo, y ahí eso toca como lo que vos decías de me llegué a ser un poco más productivo porque también empezaba a ser más asertivo con lo que mencionaba. De hecho, creo muchas veces, porque yo también creo que he adquirido, al menos por el último año, todo ese tema del prompting, ¿verdad? Por estar usando tanto ChatGPT. Y yo me doy cuenta de eso, que yo veo a alguien que apenas está entrando y yo veo el tipo de preguntas que hacen y nunca van a llegar al tipo de respuesta. La calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta. Entonces, es muy bueno como, y obviamente tal vez en el factor de que como yo sé programación y sé que es un software y sé que más o menos por dónde van los tiros, yo pregunto y trato de guiarlo, porque muchas veces se puede descarrilar un poco en lo que uno le está preguntando. Entonces, ese arte de pulir la habilidad de prompting para sacar mayor productividad en lo que vos haces, vos lo viviste hasta cierto punto. Sí, 100%, 100%. Al final prompting es las dos, una ciencia y un arte. Vos, como decís, tal vez ya lo has notado, y me atrevería a adivinar que tal vez las tareas que estás asignándole son relacionadas en la parte de software development, y por eso tu background como software developer te ayuda a generar mejores preguntas y mejores respuestas. Pero al final esto aplica para todo, al final es un arte. Si tenemos un copywriter o tenemos alguien que es muy bueno en marketing o en trading, ellos son expertos en cada una de estas áreas. El modelo tiene acceso a toda esa información, pero no es experto en ninguna, y a través del arte del prompt es como guías al modelo a encontrar una respuesta entre todo el mundo de conocimiento que él tiene. Claro, yo tal vez lo digo más desde el punto de vista de que, bueno, en programación uno llega como a ser muy bueno encontrando patrones. Yo jugué ajedrez, entonces en parte de eso es encontrar patrones. Entonces lo que yo encontraba era, al usar ChatGPT, encontraba patrones de, cuando le explico este tipo de cosas, se vuelve más certero. Entonces, independientemente del tema, como que empecé a entender cómo usar más la plataforma, porque creo que un tema de ChatGPT que puede mejorar es que no hay una... O sea, la aplicación en sí es muy simple, es simplemente un input, ¿verdad? Y un output, pero no te dice cómo usarlo para sacarle más ventaja, a menos que vos te vayas y vas a un curso, ¿verdad? De cómo hacerlo. Ahora, siguiendo todo el tema de Skillful, este proyecto vos no lo haces solo hasta cierto punto, ¿no? Nace, de hecho la historia nace muy curiosa, ¿verdad? Como en un bootcamp donde toda esta idea nace. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Claro, yo creo que si vos querés hacer algo grande, es mejor hacerlo con un buen equipo, y así puedes abarcar muchísimo más. Definitivamente Skillful no sería ni la mitad de lo que es hoy si no tuviera el equipo tan bueno que tengo a mi lado. Skillful, sí, como te digo, nace de esta experiencia en un programa tipo incubadora de negocios / plataforma educativa. Consistía en un programa de 6 módulos, y uno de esos módulos terminaba con crear un proyecto, presentar el business plan y presentarlo ante un jurado tipo Shark Tank. Entonces sí, en el proceso pues fui conociendo a mis socios, terminamos creando una empresa completamente descentralizada. Mis socios están, uno en Nueva Zelanda, el otro en Hungría, el otro en Rusia, entonces estamos como all around the world,
y pues cada uno tiene sus fortalezas y sus virtudes que tratamos de complementar para poder llevar Skillful a consolidarse. Claro. De hecho, el factor de que vos ya has mencionado, ¿verdad? De que hasta cierto punto te sentís en una vinculación más como intrapreneur que como entrepreneur, vos llegás a ser incluso el tema del ser el CEO, ¿no? De decir, bueno, yo quiero llegar más bien a ser el CTO, yo quiero estar con el producto, no necesariamente en la parte como comercial obviamente, al final vos entendés tanto el producto que vos vas a ser muy visionario en los siguientes pasos, pero ¿cómo fue esa decisión, no? Porque es curioso que creo que la idea venía de vos, pero igual dices como, no, pero igual yo quiero estar en esta parte. Claro, 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 porque como te digo, yo conozco mis virtudes, sé para qué soy bueno, sé lo que me apasiona y sé para qué cosas tal vez no tengo tanta paciencia o simplemente no son donde quiero desarrollar el core de mis habilidades. Entonces, en este caso, pues sí, a pesar de que yo tuve la idea de Skillful, también tuve la suerte de compartirla con un equipo muy bueno y en el cual yo sé que tal vez delegar las tareas de CEO a otra persona que tal vez tenga más experiencia en esa área y demás, me van a permitir a mí enfocarme en lo que, en lo que verdaderamente soy bueno y en lo que verdaderamente me gusta, que para mí es la parte de tecnología. Y te digo algo, hay tanto que aún así, enfocándome solo en las tareas de CTO, a veces es abrumador la cantidad de tareas pendientes que hay, pero por suerte, como te digo, tengo un gran equipo que nos complementamos. Claro. Ahora, algo curioso, y creo que me gustaría mencionarlo, bueno, creo que antes de mencionar eso sería bueno que introduzcas un poco más el producto para que las personas entiendan de lo que vamos a hablar, porque sí, está la narrativa de que querés hasta cierto punto darle mayor autoridad, ¿verdad? O propiedad intelectual a la persona que está entrenando a estas, ¿verdad? A estos modelos. Pero ¿cómo se ve eso de forma más tangible, ¿no? Porque vos estás vinculando todo ese tema de la AI con el tema de blockchain, que ya por sí es otro mundo. Entonces, ¿cómo fue que ambas combinaron? Claro, en estas dos tecnologías que son tan complejas a la vez y tan profundas, también es muy importante siempre tener en cuenta que hay que tener al usuario en el centro y hacer la experiencia pues lo más amigable y user-friendly posible. Ese es uno de los core values de Skillful también, que es que queremos crear un ecosistema donde todos se puedan beneficiar de la inteligencia artificial y del blockchain, no solo personas con conocimiento técnico o background en estas tecnologías. Entonces, pues el producto busca lanzar herramientas que le permitan a las personas a través de drag and drop menus o interfaces, pues ensamblar todas las habilidades que ellos quieren en un asistente, dotarlo de todo el acceso a los APIs que ellos puedan necesitar, a toda la data que el modelo pueda necesitar para tener mejor performance en ciertas tareas, pero todo a través de un proceso muy amigable, muy user-friendly, y al final que les permita a ellos tener una experiencia muy Web 2, o lo que es pues a través de clics y simplemente sin tener que tener un conocimiento técnico para poder generarlo. Ahora bien, también queremos atraer developers, queremos atraer personas con conocimiento técnico y que ellos también pues, se puedan beneficiar del SDK y de un conjunto de herramientas pues, más complejas enfocadas en la parte de software development. Claro. Ahora, ¿cómo le das vos la autoridad a la persona para poder comercializar ese modelo que entrenaste? Claro, porque al final cuando vos estás entrenando un modelo, lo que está pasando por detrás es que ciertos números están evolucionando, se están adaptando a la data que vos le estás dando. Y al final del entrenamiento lo que se genera pues son ciertos vectores, pues podemos decir como un array de números, y ese array de números pues condensa el conocimiento, por decirlo de alguna manera. Claro, pero ¿cómo yo lo comercializo? ¿Cómo yo gano dinero a través de mi modelo? Claro, entonces ese array de números que te digo, pues nosotros utilizamos blockchain para decir quién es el dueño de ese vector de información. Y ahora bien, en el marketplace vos podés encontrar, qué sé yo, un agente que es muy bueno en trading. Entonces fue entrenado por un trader profesional. Ese trader utilizó los datos que él tiene a la mano o su thought process en particular, generó un conjunto de parámetros, que esto es un array, como te digo, y ese array es un NFT. Ahora viene la parte de cómo se monetiza. Las personas pueden venir al platform, pueden ver que ese asistente pues, está teniendo un buen performance en trading y pues pueden decir, ok, yo quiero tener acceso a ese conjunto de parámetros que están generando al modelo comportarse de esta forma.
Entonces pueden llegar y suscribirse al assistant que desarrolló este trader o pueden inclusive comprarle esos parámetros. Y así es como permitimos la monetización. Ok. Bueno, demasiado, ¿verdad? Bueno, la visión que llegaron a esto. Solo para saber, ¿verdad? Y para confirmar, tal vez desde un caso un poco más que se me ocurre ahorita para que la audiencia también tenga esa perspectiva, vos decime si estoy en lo correcto. O sea, yo podría ser, por ejemplo, qué sé yo, un abogado y yo llego, entreno a ese, voy a decirle mini chat GPT, ¿verdad? O cerebrito, ¿verdad? AI, para que sepa todo el conocimiento que yo tengo como abogado, incluso en algún estado o en algún caso en específico, puede aplicar incluso para tax attorneys y así. Y yo simplemente que saco como una colección de NFTs y la persona que lo tenga lo va a poder, o sea, que compre mi NFT, va a poder utilizarlo y va a poder casi que tener una consultoría conmigo a través de un chat. Tal cual, sí, 100%. Ok, entonces muchos, o sea, ¿cómo ves la visión? Porque muchos de los expertos van a empezar a comercializar su conocimiento de una forma más personal a través de eso. Incluso no veo nada raro que uno empiece a trabajar menos por eso, ¿no? Sí, esa es la idea, pues empoderarlos a que les pueda ayudar en sus day-to-day tasks, que puedan aumentar el reach. Al final, si vos sos un profesional que tiene un conjunto de habilidades específicas, hay un límite de las personas que vos podés tener consultoría uno a uno o en las personas en las cuales puedes aceptar invertir tu tiempo y energía. Pero sin embargo, si creas un asistente virtual que hasta cierto punto imita tu thought process o que tiene cierto conocimiento similar al que vos has desarrollado, pues puedes tener un overreach casi que infinito. Y de hecho, eso es la visión de Skillful. Buenísimo. Ahora, sabemos que cuando uno quiere construir proyectos y el tuyo que también el software está vinculado, porque al querer hacer esto más user-friendly, no sale barato, ¿verdad? Y normalmente invertir de los bolsillos de uno puede ser la primera parte, pero para poder llevarlo a un nivel más grande, normalmente uno empieza a buscar un poco como de inversión externa, ¿no? ¿Cómo ustedes tuvieron que pasar por ese proceso? ¿O cómo hicieron para poder seguir invirtiendo en el producto y poder tener un equipo que opera? Claro. Es una excelente pregunta y aquí me gustaría volver a mencionar lo que dije antes de que somos muy afortunados en el tiempo en el que vivimos. Porque antes, tal vez para lanzar una empresa, vos tenías que comprar un servidor, tenías que comprar un montón de infraestructura y tenerla ahí dedicada solo para desarrollar tu idea. Pues ahora con el cloud y demás tecnologías, vos puedes utilizar lo que vas necesitando y puedes escalarlo conforme a tus necesidades. Entonces, por ahí ya se elimina una gran barrera de entrada. Definitivamente hay otros costos, ¿verdad? Lo que es el payroll y demás. Y también, en parte, nosotros nos apalancamos en el blockchain porque también al día de hoy pues, se pueden lanzar empresas completamente descentralizadas y fondeadas por tu propia comunidad, por una comunidad que cree en tu idea o simplemente por VCs y demás que creen que vos tenés una idea que va efectivamente a ser monetizable en el futuro. Entonces, pues nosotros la forma en la que la fondeamos fue lanzando nuestro propio token, el token de Skillful que se llama Sky, y Sky es el que permite pues a tener acceso a todos estos features, todos estos asistentes, entrenar tus agentes, comercializarlos y demás. Y a partir de ahí, las personas que resuenan con esta idea, pues compran Sky y nos ayudan a financiar el proceso. Claro. De hecho, aprovechando que en el podcast pasado tuvimos a Dani Urbina, que es un experto ahora en todo el tema de startups, y vos que tocas esto, es muy curioso porque yo veo el tema del blockchain como ese futuro integración, ¿verdad? De lo que es el fundraising, pero de una forma más libre. Como cualquier persona te invierte, parece como casi como una bolsa de valores, pero ya suelta en el mercado y cualquiera invierte que confíe. Y muy importante, la palabra que usaste, comunidad, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo fue la primera inversión? Fue a partir de la comunidad, digamos, de las personas que creían en la idea a través de comprando, qué sé yo, tokens que ustedes sacaron, o cómo funcionó eso. Claro. ¿Y cuánto fue, no sé, tal vez el primer retorno que tuvieron de la comunidad apenas soltaron la idea? Claro. En general, en el mundo cripto va muy de la mano con la comunidad y los proyectos, pues en parte porque su core value es la descentralización, pues quieren tener una comunidad grande de individuos que respaldan tu proyecto. Entonces sí,
te da acceso a un fundraising completamente distinto a lo que existía antes y también a los individuos, qué sé yo, antes para invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, vos necesitabas un broker o vos necesitabas tener todo un montón de paperwork in place para poder acceder a hacer estas compras. Yo personalmente lo sufrí hace años, recuerdo que quería comprar ciertos stocks y pues era más difícil de la cuenta. Ahora pues todos tenemos en nuestro celular prácticamente acceso a cualquier exchange y podemos ahí invertir en tokens, que es el análogo a un stock en el Web3, ¿verdad? Y a partir de ahí pues si vos tenés una idea, empezás a trabajar la parte de marketing, empiezan a aparecer personas que resuenan con tu visión y pues vas creando esa comunidad. Nosotros, de hecho, el primer fundraising que hicimos fueron $100,000 aproximadamente y fueron personas que de una u otra manera vieron la idea, resonaron con ella y se interesaron en tener early access al proyecto. Ok, ahora, es súper bueno, ¿verdad? Tener esta idea del token, ¿verdad? ¿Verdad? De otra forma, incluso en un proyecto que yo trabajé, blockchain, que era igual, era como un marketplace, pero de NFTs. O sea, incluso hasta la misma empresa, o sea, aparte de ser un marketplace para otros NFTs, ellos sacaban sus propios NFTs para poder, ¿verdad? Hasta cierto punto, traer liquidez al negocio y poder reinvertirlo. Y las personas que compraban ese token, tenían un cierto como... ¿qué se le podría decir? Como utilidad, ¿verdad? En la plataforma, que es, habían más descuentos, ¿verdad? Y además de que si el token crece porque la demanda y el proyecto crece, pues obviamente son acciones, entonces también crece en ese sentido. ¿Ustedes o sea, actualmente hay algún retorno a través de la plataforma que hacen a la hora de conseguir el token o el token casi que funciona meramente como si fuera una acción, digamos? Sí, pues la visión apunta en varias direcciones. En el Web3 se conoce el concepto de utility token, es, ok, estás lanzando un token, además de la volatilidad que tenga ese token, del precio que pueda llegar, ¿para qué más me sirve? Entonces, en nuestro ecosistema, el token permite tener descuentos a diferentes features, tener acceso exclusivo a ciertos features, tener también la capacidad de tomar decisiones importantes dentro de la comunidad, por ejemplo, Skillful va a lanzar su propio LLM, okay. Entonces los stakeholders o los token holders pueden votar y decir, yo quiero que se entrene con estos datos, o al contrario, yo quiero que se entrene con estos otros datos. ¿Eso qué permite? Pues permite democratizar el acceso a la información que se está usando para entrenar, en particular en temas que son sensibles, esto es muy importante. Hay ciertos temas que tal vez no hay una línea definida de qué es verdad y qué no, y pues al día de hoy en las corporaciones ellos deciden qué quieren enseñarle al modelo. Dentro del ecosistema de Skillful, una utilidad del token es esto, dar acceso a votar en qué información se utiliza, y además tenemos todo un sistema de repartición de dividendos que Skillful también una de sus aristas es la parte B2B. Entonces al tener acceso a lanzar productos para otros negocios y tener revenue a través de esos productos, pues también se puede repartir a los que son token holders en este caso. Claro. Ahora, nos contabas, ¿verdad?, que la primera inversión de la comunidad fue alrededor de $100,000. Al día de hoy, o hace un par de semanas, ¿verdad?, Alex Becker llega y promociona hasta cierto punto, ¿verdad?, o da un poco más a luz sobre este token en tu empresa. Para los que no entiendan, ¿verdad?, o no sepan sobre el mundo de cripto, Alex Becker se podría decir que es como decir un influencer, ¿verdad?, o alguien con una personalidad muy, muy interesante y que pues mueve mucho a las masas por lo que él sienta o lo que él invierta o lo que él confíe, ¿verdad? Casi que es un experto que donde él pone su dinero, ¿verdad?, ahí van las masas, porque ven, y obviamente él hace su research para entender esa visión. ¿Cómo fue para vos que Alex llegara y invirtiera en ustedes y también, ¿verdad?, que les diera como ese exposure, ¿verdad?, al mundo? Claro, diría que esa es la magia de cripto en general, la magia de los ecosistemas Web3 es que pueden pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana al haber tanto respaldo de diferentes comunidades. Para nosotros pues fue una experiencia increíble el hecho de que Alex Becker, como vos decís, es un formador de opinión o un key opinion leader que mueve masas definitivamente, y pues al él interesarse en el proyecto con algo tan simple como ponernos un comentario en Twitter,
detonó una ola masiva de solicitudes de personas interesadas en invertir y demás. Y pues todo fue muy rápido, la verdad. Fue como en cuestión de una semana donde cerramos las 5 rondas que teníamos de preventa y financiamiento. Y en realidad refuerza mucho la visión que siempre hemos tenido originalmente. De una u otra manera, nosotros siempre confiamos y sabíamos que esto iba a pasar. Pero ya que esté pasando y vivirlo, pues definitivamente es muy agradable. Creo que esa es la magia. Al final uno sabe qué va a pasar, pero uno no sabe cuándo y es dejarse sorprender por la vida de, bueno, y cómo va a pasar, ¿verdad? Porque tal vez uno sabe a dónde va a llegar, pero uno no sabe cómo van a pasar las cosas y esa es la magia de divertirse también del proceso y no verlo como algo súper rígido, ¿verdad? Que no tiene variación. Ahora, y para que entiendan incluso esa comparación de empezaron con un proyecto, ¿verdad? Que fondearon $100,000, ¿en más o menos cuánto tiempo les tomó hacer esa primera ronda de inversión? Como 4 meses aproximadamente. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó para que Alex hiciera su primera inversión y que ya, ¿verdad?, trajera todo este público, estos nuevos inversores? Sí, las 5 rondas de inversión se cerraron en cuestión de una semana. Uf. ¿Y ahorita cuánto más o menos ha sido la valoración o al menos lo que han vendido a nivel de tokens? Sí, por la parte de tokenomics, las 5 rondas consistían de un total de $3,100,000. Entonces, Ok, $3,100,000 por la primera inversión. correcto. Ok. Ahora, ¿cómo ves vos la visión de este producto? ¿En qué momento están ahorita del proceso de construcción, ¿verdad? Porque sé que, ¿verdad?, al menos uno de los estudiantes míos llegó a tu proyecto, ¿verdad?, de AI y todo el tema de, pues, aportar en el tema del software. ¿Cómo está ahorita el proyecto y cuál es el siguiente paso? Claro, pues nuestro ecosistema tiene una visión muy grande. Nosotros estamos aquí para jugar el juego a long term, definitivamente. Ahorita nuestra prioridad es lanzar el token, de hecho que va a pasar a finales de abril. Ese es el primer milestone importante que tenemos para este año, que ya se pueda estar el token disponible en los exchanges y demás. El resto del año es en terminar de depurar y desarrollar la plataforma y el lanzamiento oficial de todo el ecosistema está para el Q4 de este año. Ok. Ahora, creo que lo que podríamos hacer ahorita, porque sé que hasta cierto punto hicimos una actividad en redes sociales, ¿verdad?, sobre preguntas en el tema de AI y vos sabés, o sea, una de las varas que a mí más me preguntan es el tema de qué va a pasar con AI y programación y qué va a pasar con AI y mi trabajo. Hay demasiada polémica con el tema de AI y me gustaría saber tu opinión, ¿verdad?, incluso involucrando un poco a la comunidad. Entonces, revisemos un poco qué tenemos por acá para ver qué nos puedes comentar. ¿Alguna vez, o sea, para yo ir buscando, alguna vez has escuchado a alguien decir algo sobre AI que suene medio mito, pero que vos sepas en el fondo que tal vez no es tan mito, o sí lo sea, o que hayas escuchado como opiniones que vos dijeras, pues tal vez esta persona no entiende tanto, ¿verdad?, sobre AI, y por eso ese miedo, o qué me puedes contar como sobre eso? Claro, te diría que el AI pues tiene diferentes generaciones. El AI que se hacía en el 2017 cuando yo empecé es completamente diferente al AI que se hace el día de hoy. Y tal vez en ese momento pues yo no entendía tanto los concerns de las personas de, sí, AI va a llegar a dominar el mundo, puede ser una amenaza para la humanidad y demás. Definitivamente en ese momento, antes del 2020, yo siempre hubiera dicho que jamás, que eso no iba a pasar. Después del 2020 pues hubo un gran breakthrough en la tecnología, los modelos se volvieron mucho más capaces, ahora pueden hacer 100 veces lo que podían hacer antes y pues estamos empezando a ver este patrón de que los modelos efectivamente pueden razonar, entre comillas, y pueden tener pues su propio thought process. Okay. Entonces, sí hay muchas cosas que para mí todavía no son 100% ciertas, eso como de que puede haber un AI que tome conciencia de sí mismo y quiera exterminar a la humanidad. Yo diría que no estamos ahí, pero sí se empiezan a ver chispazos de lo que es como inteligencias un poco más autónomas y capaces de llevar el proceso de cognición. De hecho que hasta este punto está ese tema de quién está regulando el AI, ¿verdad? Porque, o sea, si
o sea, si alguien llega a generar algo demasiado poderoso que pueda hacerle incluso un cierto tipo de daño, ¿verdad? A la sociedad, o sea, ¿quién regula eso? ¿Me explico? Creo que ahorita es como un área gris. Hay bastantes iniciativas por parte de diferentes entes para regularlo. Sé que en Estados Unidos está todo ese proceso de regulación, Europa también. Pero de momento, sí te digo, es un área bastante gris y no hay una regulación muy estricta como tal. ¿Y cuáles son los pioneros o cuáles son los líderes de tema de AI? O sea, hasta cierto punto, OpenAI me imagino que debe estar en ese puesto, pero hay otras, ¿verdad? Empresas que están invirtiendo mucho en motores como estos. Entonces, ¿cuáles son como los top pilares ahorita con el tema de AI? Claro, bueno, Google está cambiando mucho su estrategia de mercado, está tratando de trabajar mucho la parte de AI. Hay otras, por llamarlo de alguna manera, ONGs que son Anthropic, Cohere, son empresas como más especializadas o con su centro en AI. También está, hay diferentes individuos que tal vez han llegado a crear un career path muy exitoso en la parte del machine learning, ya sea como profesores de universidades importantes, tipo Yale, Berkeley y demás, que ahora son pues personas muy influyentes en la parte de AI. Algunos de estos abogan por la restricción, algunos otros más bien piensan al contrario, de que debería haber más libertad y demás. Entonces, como te digo, estamos en un momento donde se están empezando a formar bandos, por decirlo de alguna manera, o personas con diferentes perspectivas, y todavía no se ha llegado a un consenso de cuál es la mejor manera de regular todo el tema. Pero la tecnología es inevitable, la tecnología no se puede detener y el desarrollo no se puede detener. Claro. De una u otra manera esto va a seguirse desarrollando. La pregunta es cómo logramos minimizar el potencial a que haya algún riesgo y más bien cómo podemos beneficiarnos en mayormente. Yo no creo que dejar de usar una tecnología sea la solución. Si vos, no sé, tenés miedo de que te llegue a reemplazar y simplemente decís, yo no la uso porque no quiero que me reemplace, yo no creo que esa sea la solución. Más bien te vas a quedar rezagado y vas a perder un montón de capacidad de competir contra otro profesional que tal vez sí se está beneficiando de hacer uso de esas herramientas. Y eso ya ha pasado. Incluso en software pasó, que habían personas que, no, yo no quiero entrenar, o sea, yo no quiero usar ese software porque sé que va a hacer lo que yo hago en el trabajo y yo ya lo veo, ¿verdad? Incluso que yo me recuerdo que en una pasantía que yo había hecho tenía que automatizar un proceso que hacía una persona y yo llegaba y le preguntaba a la persona de cómo, o sea, qué era lo que hacía para yo poder tener los parámetros para implementarlo y no me lo quería decir. Entonces entiendo ese factor, me explico. Incluso si nos vamos un poco más antes, con ingeniería industrial, me imagino que aplicada también, con ingeniería eléctrica también, que han sido como procesos. Entonces, y al final la tecnología no puede parar. Obviamente hay que entender los riesgos, ¿verdad? Para no llegarnos a arrepentir de nada, pero confío en que hay personas muy inteligentes detrás de esto y esperaría yo a saber cuál va a ser el norte. De hecho, aprovechando, tengo un estudiante que me pregunta que con el tema de AI, o sea, ¿representa algún riesgo para la privacidad de las personas y empresas? Dice, de ser así, ¿cómo se podrían sacar provecho de la AI sin exponer información sensible? Esa es una pregunta demasiado buena y 100%, tu privacidad está 100% comprometida siempre y cuando la estés revelando pues, a corporaciones que la verdad tienen políticas tal vez no tan buenas para conservar la privacidad. Pero por eso en el mundo Web3, de nuevo, volvemos a blockchain. Blockchain es una tecnología que nació para respaldar muchos valores fundamentales de la humanidad, descentralización, privacidad y demás. Y actualmente hay un gran desarrollo de muchas plataformas o blockchains como tal que pretenden permitir hacer AI de una forma privada y anónima. Entonces sí hay soluciones, hay alternativas y pues al final va a ser cuestión del usuario si decide hacer disclosure de su información con una entidad que no tiene las mejores prácticas de privacidad o prefiere utilizar una herramienta o un producto que sí tenga prácticas de privacidad. Claro. Acá me pregunta también otra que es como, ¿qué skill o qué diferencia a un programador hoy en día en la era del AI? Excelente pregunta también. Diría que entender que las distancias se han acortado y que hoy no existe un rol específico que vos tengas que jugar o que vos sos data analyst y solo haces data analyst, sino que más bien teniendo acceso a herramientas que nos empoderan tanto,
que tenemos la capacidad todos y cada uno de nosotros de hacer muchas cosas apalancándonos en estas tecnologías. Entonces yo diría que tener una mente aguda y crítica y entender que si se apalancan correctamente, pues pueden desarrollar productos de una forma muy rápida y fácil. Claro. De hecho que hasta cierto punto yo siempre lo menciono, para mí el tema de ser programador va más allá de simplemente sacar una certificación o llevar un curso, es literalmente convertirte en una persona que resuelve problemas en la humanidad, porque de ahí viene todo, y desde el planteamiento que vos decías, como, ok, incluso como data science, o sea, todo empieza desde un problema y que queremos resolver ese problema, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la habilidad de ser un desarrollador de software que puede integrar conocimiento en blockchain, en AI, en cloud, te vuelve mucho más valioso, y creo que tocando un poco el tema de las skills, ¿cuál sentís vos que son las skills que las personas deberían estar ahorita como priorizando para más bien sacarle provecho en el futuro y que no sea una gran desventaja, ¿verdad? Estar especializándose en algo que tal vez no tenga tanto provecho? Te digo una, para mí el tema de ser el orquestador, ¿verdad? Tener como mucha creatividad te va a servir demasiado, porque ahora van a haber muchas plataformas que te van a ayudar a poder construir proyectos más fácil, pero siempre se va a ocupar una visión o un orquestador, ¿verdad? Que lleve todo esto. Claro, conforme se desarrolla la tecnología y tal vez te ayuda a hacer más fácil tareas que antes eran manuales o más analíticas, el ser humano tiene la capacidad de ahora liberar mucho tiempo para desarrollar otros skills que tal vez nunca hemos valorado tanto, como lo que es pensar out of the box, tener una mente creativa. Entonces yo creo que por ahí va el desarrollo de la siguiente generación de profesionales, es más bien desarrollar el montón de herramientas que el AI no puede desarrollar, lo que es empatía, buena comunicación, y ahí sí puedes apalancarte en todas las herramientas, en todas las tareas para las que el AI es bueno. Entonces, qué sé yo, si antes un abogado tenía que leerse 2000 folios para poder entender cómo argumentar un caso, pues ahora le puede pedir al asistente que te resuma esos 2000 folios y él enfocarse en pensar cuál va a ser la estrategia más apropiada para defender esos argumentos. Ok, buenísimo. Nada, Emma, muchas gracias por tu tiempo y poder, ¿verdad?, expandir y mostrar todo el conocimiento que tenés a la audiencia. Para todos ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé si quieres decir unas palabras antes de finalizar. No, muchas gracias por tenerme acá, muy feliz de compartir, y nada, no le tengan miedo a la tecnología es inevitable, más bien traten de entender cómo se pueden empoderar y cómo pueden beneficiarse de ello. Muchas gracias. Dale, bro. Bueno, recuerden darle like, comentar, invertir en el proyecto de Sky. Yo ya invertí, espero que haga un 100x para comprarme una casa. Entonces, nada, los veo, muchas gracias y los veo en la próxima.